qué es el factor de potencia y cómo mejorarlo. Ayuda a que nuestro canal crezca, dale like, comparte y suscríbete. Empezaremos definiendo algunos conceptos, luego veremos lo que es el factor de potencia y cómo poder mejorarlo, y finalmente terminaremos con un ejercicio. Empezaremos con lo que es la potencia compleja o potencia aparente, que es un número complejo que consta de una parte real y una parte imaginaria. Esta se mide en voltio amperio. La parte real es la potencia activa, que se mide en vatios, y la parte imaginaria es la potencia reactiva. Esta puede ser inductiva o capacitiva. Sus unidades de medida son el voltio amperio reactivo y se representa con la letra Q. Triángulo de potencias. Aquí podemos apreciar un caso inductivo en el cual la cociente es detrás a lo que es la tensión. Estamos diciendo de un caso inductivo, no netamente inductivo. Si fuera netamente inductivo, se trazaría 90 grados a lo que es la tensión. Descomponiendo la corriente, tenemos una componente activa y una componente reactiva. Podemos notar que la componente activa está en fase con lo que es la tensión, por lo que nos da lo que es la potencia activa. La otra componente está desfasada de lo que es 90 grados respecto a lo que es la tensión, por lo que nos da la parte reactiva. Por lo que el triángulo de potencias en un caso inductivo, más inductivo que capacitivo, es este, en el cual el ángulo de factor de potencia está definido entre lo que es la potencia activa y la potencia aparente. Este es el ángulo del factor de potencia. En un caso más capacitivo que inductivo, la cociente adelanta a lo que es la tensión. En este caso también podríamos descomponer lo que es la cociente, en el cual encontramos una componente que está alineado con lo que es la tensión, está en fase, por lo que se trata de la parte activa de lo que es el triángulo de potencias, y la otra está adelantando 90 grados lo que corresponde a la tensión. En este caso estaríamos hablando de lo que es la potencia reactiva. Esta sería la potencia reactiva capacitiva. El ángulo de factor de potencia, al igual que en el anterior caso, queda definido con lo que es la potencia aparente y la potencia activa. El factor de potencia es un número adimensional que relaciona lo que es la potencia activa y lo que es la potencia aparente. También lo conocen como el coseno phi. En un caso resistivo, el coseno phi o factor de potencia es igual a 1, en el cual la potencia activa es igual a la potencia aparente. En un caso inductivo o capacitivo, el coseno phi es 0. Estamos hablando de un caso puramente inductivo o puramente capacitivo. En ese caso no tendríamos lo que es la potencia activa. En el caso de que tengamos una carga inductiva, estaríamos hablando de lo que es un motor. Tenemos lo que es la potencia reactiva negativa. Esto nos indica que es una carga inductiva. El factor de potencia o el coseno phi es diferente de 0 y se dice en este caso que el factor de potencia está en retraso. Cuando se trata de una carga capacitiva, tenemos la parte imaginaria positiva. En este caso decimos que el factor de potencia está en adelanto. Aquí tenemos lo que es el triángulo de potencias, que nos muestra lo que es la potencia activa, reactiva y aparente en el caso inductivo. Y este es el ángulo de factor de potencias. El coseno de este ángulo se define como el factor de potencia. Corrección del factor de potencia. En una instalación industrial, por su naturaleza, generalmente tenemos un factor de potencia en retraso debido a las cargas inductivas. Por el otro lado, se ha visto las ventajas de tener un factor de potencia elevado y cerca a la unidad. En consecuencia, se estudia algunas opciones para elevar el factor de potencia. Aquí podemos ver algunas desventajas o algunos factores que influyen para que el factor de potencia sea bajo. Por ejemplo, tener motores trabajando en pasillos disminuye nuestro factor de potencia, o motores sobredimensionados de igual manera disminuyen lo que es el factor de potencia, al igual que los transformadores. Un gran número de motores de pequeña potencia en operación también disminuye lo que es el factor de potencia. Por otra parte, también tenemos lo que son las lámparas, que ligados a reactores de bajo factor de potencia igual afectan a lo que es el factor de potencia.
Aparte de estos podríamos tener también lo que son los hornos de inducción, transformadores para soldar, los arcos de soldar y otros equipamientos electrónicos que disminuyen nuestro factor de potencia. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Introducir modificaciones en la rutina de operación de la industria es uno de los aspectos o políticas que se podría tomar para mejorar el factor de potencia. Por otra parte, podemos optar por instalar capacitores, un banco de capacitores, y por otro lado tendríamos también la opción de aumentar lo que es la potencia activa, pero este último nos lleva también a tener que aumentar la sección de los conductores, si es que no están diseñados para esa potencia, porque al aumentar la potencia activa estaríamos aumentando lo que es la potencia aparente, y al aumentar la potencia aparente tendríamos una mayor corriente. Optemos por la opción de poner un banco de capacitores. En este caso podemos apreciar un triángulo de potencias en el cual P1, S1 y Q1 nos definen un triángulo de potencias con un factor de potencia bajo. Para elevar el factor de potencia debemos disminuir el ángulo de factor de potencia. Para eso se instala lo que es un capacitor que nos proporciona una potencia reactiva capacitiva, que esta es la dirección, que disminuya lo que es la potencia reactiva inductiva. De esa forma estaríamos disminuyendo lo que es el ángulo de factor de potencia y aumentando lo que es el factor de potencia. Ahí tenemos lo que es la potencia reactiva capacitiva, que sería Q1 menos Q2. Esta potencia nos sirve para determinar el valor del capacitor o del banco de capacitores. Q1 es P1 por la tangente del ángulo. Aquí simplemente haciendo relaciones trigonométricas podemos determinar lo que vale Q1 y Q2. Notemos que la potencia activa tanto en el primer caso como en el segundo caso es la misma, por lo que podríamos factorizarlo y tendríamos lo que es la potencia reactiva. Para determinar el valor del capacitor podemos usar esta expresión, que es la tensión al cuadrado dividido entre lo que es la reactancia capacitiva. Recordemos que la reactancia capacitiva es 1 sobre la frecuencia angular por el valor del capacitor. De aquí podemos despejar lo que es el valor del capacitor y poder obtener el valor del capacitor en faradios. Notemos que el valor del capacitor es directamente proporcional a lo que es la potencia reactiva capacitiva que nosotros estemos inyectando. Pasemos a lo que es un ejercicio. Bien, aquí tenemos ya el ejercicio que nos habla de una industria que consume 120 kilovatios, que tiene un factor de potencia en retraso de 0,78. Nos pide mejorar el factor de potencia a 0,9. En retraso, el signo negativo nos indica lo que es en retraso. Para ello primero necesitamos hallar lo que son los ángulos del factor de potencia. Recordemos que el factor de potencia es el coseno phi, por lo que el ángulo se hallaría haciendo el arcoseno o la inversa del coseno, factor de potencia de 0,78. En grados, ahí tenemos lo que es el ángulo de factor de potencia. En el primer caso, para 0,78, necesitamos también lo que es el segundo ángulo de factor de potencia, que sería el arcoseno, al igual que en el anterior caso, de 0,90. Ya tendríamos lo que son los ángulos de factor de potencia. Seguidamente necesitamos calcular lo que es la potencia reactiva. De la potencia reactiva capacitiva, recordemos la fórmula, que era AP por la diferencia de las tangentes, de la tangente del primer ángulo del factor de potencia, 1, menos la tangente del segundo ángulo de factor de potencia. Y esto nos da 38.155 kilovoltio ampere reactivo. Son las unidades. Seguidamente necesitamos calcular lo que es la potencia, el valor del capacitor. Recordemos la fórmula, que era la potencia reactiva capacitiva entre entre la tensión elevado al cuadrado la frecuencia angular. Si recordamos, la frecuencia angular es 2 veces pi la frecuencia. Esta es la velocidad angular. Procedemos a reemplazar los diferentes datos. Arriba, ¿qué es lo que tenemos? Lo que es 38
.155 kilovoltio amperio activo. Aquí ponemos en voltio amperio activo, no en kilovoltio. Después introducimos lo que es el valor de la tensión, que es elevado al cuadrado por 2 veces por la frecuencia, y la frecuencia en este caso es de 50 Hz. En este caso podemos obtener ya lo que es el valor del capacitor en microfaradios. Podríamos ponerlo por 10 a la menos 6, ¿sí? Ahí tenemos 759.07 microfaradios. Esto, si quisiéramos verlo, es un capacitor mediano. Cuando uno obtenga este tipo de capacitores debe tener siempre en cuenta lo que son los valores de tensión y lo que es el valor de la frecuencia, porque es muy importante tener estos datos al momento de adquirir el capacitor. Espero que te haya gustado el video. Sé que hay muchos de este tipo, pero gracias por confiar en nosotros. Dale like, comparte y suscríbete.